Buenas tardes, hoy tenemos otro invitado de lujo. Hoy vamos a hablar sobre la lengua vasca y lo vamos a hacer con el autor de este libro, Vascohablantes y Castellano Hablantes en la historia del euskera de Navarra, un libro muy interesante que vamos a ir comentando y después vamos a ir pasando a hablar de aspectos generales sobre el vasco, el euskera, con Xavier Erice, que bueno, es docente en la Universidad del País Vasco, ha hecho mucha sociolingüística aplicada desde la obra social de una caja de ahorros, es académico en la lengua vasca, en fin, un placer tenerla aquí con nosotros. Bienvenido, Xavier, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mario, a ti y a la universidad y a los alumnos. Muy bien. Y alumnas, ¿no? Y alumnas, sobre todo alumnas que son prácticamente el 100%. Ya, bueno. Pues hechas las presentaciones, vamos a aprender de la lengua vasca con tu ayuda. Te quería pedir que nos comenzases hablando sobre esa idea que tienes en el libro de que tradicionalmente hay un programa de investigación de la muerte de la lengua vasca y tú dices que hay que cambiar esa manera de ver las cosas y que hay que activar un programa de la pervivencia de la lengua vasca, ¿verdad? Y quería que nos contases en qué consiste ese cambio de visión y por qué es tan importante. Sí, mira, a ver, bueno, primero para situar, la lengua vasca es una lengua de lo que se llama una lengua regional o minoritaria, ¿no? Bueno, eso implica que normalmente que está en una situación subordinada respecto a otras lenguas más grandes, lenguas de Estado, al castellano, al francés, etcétera, ¿no? Vale. El hecho de ser una lengua subordinada o regional o minoritaria hace que desde la mayoría de los ámbitos se tienda a verla como una lengua propensa a la desaparición, o por escaso valor o por un programa ya deliberado que se puso en marcha en la Revolución Francesa de desaparición de las lenguas regionales por considerarlas como ligadas a la superstición, a la contrarrevolución, al feudalismo, etcétera. O también como producto de la modernidad que va arrasando con cosas del pasado, etcétera, ¿no? Entonces se crea como un marco, una mentalidad así como de que estas lenguas que vienen de antes de la modernidad y que no sean lenguas de Estado están condenadas a desaparecer o deben desaparecer. Luego también desde el punto de vista de los defensores de las lenguas, también se ha utilizado mucho el asunto de nuestra lengua está en peligro de muerte como un intento de llamada de atención o de llamada a la acción, etcétera. Pero el resultado de todo eso, ¿cuál ha sido? Pues por un motivo o por otro, considerar estas lenguas y el euskera como una lengua condenada o en vías de desaparición. Pero la realidad es la inversa. La lengua vasca está testimoniado históricamente que se habla por lo menos desde hace 2000 años, más a las épocas anteriores, lo que se considera protovasco, lo que diga ya la lingüística histórica pura y dura, ¿no? Pero desde hace 2000 años, o sea, desde la época de la invasión romana de la península ibérica, ya hay testimonios de la existencia de la lengua vasca. Hablada en un territorio que tiene bastante similitud con el territorio actual. Dentro de que las lenguas van y vienen, o sea, y su propio territorio también se expande y se contrae. Hay quien habla con una especie de como un acordeón, pero es en un territorio parecido y en unas características parecidas a las actuales, ¿no? Entonces, lo característico de la lengua vasca es que es una lengua que hace 2000 años era una lengua viva y en la actualidad, 2000 años después, sigue siendo una lengua viva. Para que no lo sepa, o sea, la lengua vasca, según las estadísticas, cuenta hoy en día aproximadamente con 900.000 hablantes, más, digamos, unos 500.000 semihablantes, personas que la conocen algo, pero no con plena fuerza, etcétera, ¿no? Entonces se puede estar hablando entre 900.000
900.000 personas o 1.400.000 hablantes, con lo cual indica que es una lengua que tiene fuerza y vitalidad, ¿no? Dentro de que no está hablada por la mayoría de la población de los territorios administrativos donde se habla, pero tiene suficiente fuerza y vitalidad. Entonces, investigar la fuerza y la vitalidad histórica que ha mostrado la lengua vasca y su comunidad de hablantes, porque la lengua, sin los hablantes no es nada, la lengua vive a través de los hablantes y de los... No se mantiene por inercia, como dices en el libro, sino porque unos hablantes la quieren mantener, ¿no? Exacto, sí. Entonces, pasar a investigar cuáles son las vivencias, digamos, de estos hablantes para continuar manteniendo la lengua, pues es una cosa muy importante que se relaciona con, tiene que ver con los hechos, responde a los hechos objetivos y a su vez les concede el título o la realidad de sujetos a los hablantes de la lengua, porque cuando hablas de la muerte, el sujeto es otro, es quien te ataca, quien habla la otra lengua, etcétera, ¿no? Bueno. Claro, y nace también quizás de esa visión de la que hablabas al principio, de no es una lengua de Estado, ese es el estado normal de las cosas y nosotros somos la excepción. Cuando, bueno, a nivel europeo sí que puede ser verdad, pero claro, a nivel mundial la mayoría de lenguas no son lenguas de Estado y si se han conservado, claro, es por el rol activo de los hablantes. Exacto, así es. Bueno, y tú todo esto lo investigaste con un estudio en un pueblo, en Huitzi, ¿verdad? Y bueno, te quería pedir que nos contases por qué elegiste ese pueblo y la metodología que utilizaste para investigar por qué se había mantenido la lengua allí. Sí, o sea, yo hice, digamos, historia sociolingüística de la lengua vasca, ¿no? Entonces, dentro de la historia sociolingüística, traté todos los aspectos esperables en un trabajo de sociolingüística, desde la demografía a las ideas lingüísticas dominantes del siglo XIX y siglo XX, etc. Y lo que hice fue añadir el factor, y que para mí era el central, de la vivencia de los propios hablantes. El periodo de estudio el núcleo central de mi investigación era de 1863 a 1936. Entonces, y el trabajo de campo en el pueblo vascohablante de Huitzi lo hice en 1993, con lo cual estaba a tiempo todavía de trabajar con personas vivas que habían vivido ya con, digamos, con conciencia, con suficiente edad, antes de 1936. Vale. Por lo que elegí el pueblo de Huitzi era un pueblo que no tenía características. Era un pueblo similar a otros pueblos de habla vasca de Navarra. Lo que encontrases ahí se podría generalizar a Exacto, norte de Navarra, ¿no? Y lo que hice fue una investigación básicamente cualitativa. Entonces, un trabajo cualitativo no tiene por qué tener una representatividad estadística de todos los pueblos y de todas las personas, sino estructural o de recoger las características cualitativas de la población estudiada, ¿no? Y en esas entrevistas y a lo largo de la investigación, ¿cuáles son las conclusiones principales a las que llegas de por qué se mantuvo ahí el vasco? Sí, pues digamos, por a ver, la vida en el pueblo en este pueblo, en el pueblo de Huitzi, se desarrollaba básicamente en euskera. Entonces, había una transmisión natural una transmisión familiar de la lengua, que era pues, de la lengua vasca. Había una vida natural en las relaciones informales y comunitarias en el pueblo que funcionaban en euskera. El pueblo tenía contacto
con el resto de la sociedad navarra que ya, que administrativamente ya era una sociedad de habla castellana y que geográficamente, digamos, a 20 kilómetros del pueblo de Huici se acababa la zona de habla natural euskera y comenzaba la zona de habla natural castellano. Entonces, ellos tenían relación con administrativa, de estudio, por el servicio militar, tenían relación con el mundo del castellano, ¿no? Pero su propia vida la hacían en euskera. A la hora de analizar una sociedad o una unidad social, es importante ver, por ejemplo, qué mundo de valores o qué es lo que se considera un valor en esa sociedad estudiada. Y valor es algo así como una forma de ser o de vivir que se considera deseable. Entonces, para ellos era como un valor deseable el hablar en euskera. Entonces, entre lo que ellos eran y lo que tenían como valor de referencia había una consonancia. Entonces, eso daba mucha solidez. No era ninguna inercia, en los testimonios que reflejas queda claro que ellos eran conscientes de que lo valoraban y sí, hacían, ¿no?, un esfuerzo activo. Sí. Entonces, bueno... Sí. Y bueno, aparte de esta investigación, también haces pues una comparación de la historia social de España, de Francia, también una revisión bibliográfica en general de la historia del vasco, ¿no? Y una parte muy interesante es cuando desmontas varios tópicos, como el de el supuesto aislamiento de la lengua vasca, o sea, del territorio de habla vasca como factor para preservar la lengua, o también el rol de los profesores en Navarra, que se creía, ¿verdad?, que muchos venían de fuera. Sí, por ejemplo, respecto al aislamiento, muchas veces se ha dicho por unos y por otros, o sea, por gente contraria a la lengua, a que se hable a la lengua vasca, y por gente favorable, se ha hablado del aislamiento, de considerar como si el país, si la región de habla vasca hubiera sido una región históricamente aislada, pero no es una región históricamente aislada. Si viéramos en el mapa, es una región que tiene una parte en Francia, otra parte en España, en las principales vías de comunicación en la parte central de España y que para Francia es la parte oeste, pasan por ahí, la recorren desde tiempos históricos. Ahí hubo romanos, hubo árabes, hubo visigodos, luego hubo el Estado español como tal. Entonces, el Camino de Santiago, el cultural que hubo. Entonces, no ha habido aislamiento. Lo que sí ha habido es pues, un mundo, o sea, una comunidad y un grupo humano con mucha solidez etnolingüística y que ha ido perdurando a lo largo del tiempo. Esto es debate, digamos, general, ¿no? Luego, el asunto de los maestros que mencionabas, esto es un debate más propio dentro de Navarra o del mundo del euskera, ¿no? Dentro del mundo del euskera se ha tendido a decir que el Estado español enviaba deliberadamente maestros de habla exclusivamente castellana, no navarros o no vascos, para castellanizar el país, a los niños, niñas, y castellanizar en conjunto el país. Vale, esto es una forma por parte de los defensores del euskera de echar culpas hacia afuera. Decir, el Estado español nos ha reprimido, nos ha oprimido, lo cual no deja de ser algo cierto, pero no del todo. O sea, porque ya había un marco legal que decía que toda la enseñanza tenía que ser en castellano y exclusivamente en castellano. Pero la provisión de puestos de maestros, yo la estudié en detalle y vi que no hubo esa pretendida llegada masiva de maestros exteriores a castellanizar el país. Había una provisión de puestos de maestro de una forma un poco similar
guardando las distancias a como podría ser hoy en día, pues hay vacante una plaza libre en tal pueblo, se anuncia en el boletín y quien tiene el título de magisterio y tiene ganas de ir a ese sitio, pues solicita y le conceden o no le conceden la plaza. Generalmente eran maestros originarios de Navarra y que se movían pues, a un sitio o a otro, también podían serlo de fuera, pero generalmente eran originarios de Navarra. En lo que sí había diferencia es en la sensibilidad con que actuaban unos u otros respecto a la población infantil de habla vasca. Porque todos tenían la obligación de hablar en castellano y cuentas también que incluso había amenazas con que perdiesen el título de profesor si no hablaban en castellano. Y o sea, cuando ahora digamos que los profesores navarros hablaban en castellano y servían de alguna manera como agente castellanizador en el pueblo, por así decirlo, verdad que no estaban actuando con total libertad, ¿verdad? Pero no. dentro de esa falta de libertad, efectivamente, tenían diferentes sensibilidades. Sí, porque una cosa es el momento formal de la clase y otra cosa es las situaciones informales que se dieran o en la propia escuela o en los pasillos o fuera de la escuela. Entonces, la parte formal de dar las clases, todos la tenían que hacer en castellano, pero luego a partir de ahí ya los que tenían sensibilidad hacia los alumnos y alumnas o incluso hablaban el euskera, pues ya en la parte informal ya no estaban constreñidos a nada. Y se portaban bien con los niños y niñas, incluso recibieron reconocimientos por entidades de fomento del euskera, etc. Interesante, sí. Te quería preguntar también, en relación un poco con esto, sobre el rol que tenían las familias, porque cuentas en algunos testimonios como que de alguna manera los hablantes no veían del todo mal que hubiese cierta coerción en las escuelas y que se obligase y se castigase de una manera en que no se haría hoy en día a quien no hablaba castellano. Entiendo yo, ¿no?, que de alguna manera lo veían bien porque veían necesario aprender castellano, ¿verdad? Veían necesario aprender castellano. En cambio, a las familias no les agradaba que les trataran mal a sus hijos o a sus hijas, con lo cual eso estaba así. Las familias tenían, además, vivencias cercanas de que como adultos habían pasado por situaciones duras o en el servicio militar o al salir fuera del ámbito de la comarca o de la región de habla vasca e ir a la capital de Navarra, Pamplona, o ir a otros lugares, a viajes, o a tratar, o por relaciones comerciales, contratantes, etc. O sea, todos tenían la vivencia de sufrimientos expresos o explícitos o implícitos, más duros o menos duros, por el hecho de no manejarse bien en castellano, por ejemplo. Y a nadie le gustaba pasar ellos por ello, ni que lo pasaran sus hijos o sus hijas, ¿no? Aun y todo, pues, el ambiente pedagógico hace 100 años pues había más castigos, era más físico también. Entonces, yo creo que lo podía considerar de otra manera y quizás eso, lo que comentas, ¿no?, ese miedo a que sus hijos quizá cuando hiciesen la mili pasasen por algo similar a lo que ellos pasaban, pues sí, de alguna manera aceptaban, entre comillas, esos castigos, esa imposición del castellano en la escuela como un mal menor, ¿no? Porque ellos eran conscientes de que los niños aprendían el castellano mucho más fácil que los adultos cuando lo intentaban aprender. Lo que no ocurría era lo que se suele decir a veces como de autoodio lingüístico. A veces se suele atribuir a comunidades lingüísticas minoritarias que han ido perdiendo el idioma, se les suele atribuir un fenómeno de autoodio lingüístico, ¿no? Y bueno, y que a veces también es realidad, ¿no? O sea, el hecho de saber la lengua de mi comunidad lo considero un obstáculo, entonces yo lo que voy a hacer es erradicarlo. Ya que de mi cabeza no lo puedo erradicar, por lo menos lo voy a erradicar de la cabeza de mis hijos o hijas, ¿no?
En la pervivencia del euskera y en mi estudio del pueblo de Wici no hay ningún atisbo de autoodio lingüístico. Sí ha podido haberlo en otras localidades o en otras zonas también del propio euskera donde se ha perdido, pero no es el único fenómeno. Entre autoodio y conciencia o aprecio a la lengua, desde luego, por fin, históricamente, el devenir histórico ha dado más de aprecio, o ha pesado más el aprecio y voluntad de pervivencia de la lengua que el autoodio. A los hechos me remito, vamos. Si no, no se habría mantenido, claro. Y a veces se confunde, ¿verdad? Un poco lo del prestigio, que estos hablantes reconociesen la necesidad de aprender castellano. En algunos pasajes que transcribes comentan algo así como: solo con el euskera no vas a ningún lado porque tienes que ir a Pamplona, que no es ya ni ir a Madrid, a Pamplona, que es el centro de su vida, por así decirlo, política, y ya ahí en Pamplona necesitaban el castellano, o sea que le otorgaban un valor al castellano, eran conscientes del prestigio menor que tenía el vasco en la sociedad navarra, pero luego tenían ese prestigio de comunidad, ¿no? Que cuando hablamos por privado, que la sociolingüística americana a veces le llaman el covert prestige, que no son incompatibles. Tú puedes estar muy orgulloso de tu lengua y a la vez reconocer la utilidad y el prestigio de la comunidad más grande hacia la otra lengua, claro. Sí, por ejemplo, a veces en estudios sobre bilingüismo se distingue tradicionalmente, o sea, de forma básica, entre bilingüismo aditivo y bilingüismo sustractivo, ¿no? Entonces, en este caso, bilingüismo aditivo es cuando a tu lengua añades otra u otras, ¿no? Y sustractivo es cuando cambias de lengua. En este caso, lo que se daba era una opción hacia un bilingüismo aditivo. O sea, seguir manteniendo tu lengua, que tenía un prestigio para ti y en lo que es en toda la vida del pueblo, etcétera, y añadirle, pues, otras lenguas, convertirte en bilingüe o trilingüe de forma adicional. Que por otra parte, como veremos luego, era muy, muy común en la historia del vasco en Navarra también. Sí. Bueno, te quería preguntar también sobre la percepción de la variación diatópica que tiene la lengua vasca. En algún momento mencionas que estos hablantes van a otras partes de Navarra o al País Vasco y ellos se dan cuenta de que efectivamente la lengua vasca tiene una variación diatópica importante, ¿verdad? Bueno, te quería preguntar en ese sentido ya también como curiosidad, ¿cómo se vive eso hoy en día en un contexto de estandarización del vasco, con el batúa? O sea, ¿qué es normal cuando un hablante de un territorio de habla vasca viaja a otro? Lo normal es intentar, sobre todo entre la gente joven ahora que ha aprendido el batúa, lo normal es intentar hablar en batúa, en castellano, cada uno en su dialecto del vasco. Bueno, digamos, dentro del mundo del vasco, o sea, del hablar vasco, la tendencia es a los que saben vasco relacionarse entre ellos en vasco. Batúa quiere decir vasco unificado, ¿no? Y otra forma de decir esto es el vasco común. Esto tiene alguna similitud con el castellano, aunque en el castellano también existen dialectos, ¿no? Y a veces incluso desde el castellano puedes tener la sensación de que en un primer momento te encuentras con alguien con un dialecto muy lejano al tuyo y en un primer momento dices, anda, si no le acabo de entender, ¿no? En el euskera tal vez el peso de los dialectos sea mayor, o sea, pero acaba siendo algo similar. O sea, entonces, vamos a ver, hablando en vasco común y entre personas alfabetizadas, yo hoy en día prácticamente todos los hablantes del euskera están alfabetizados porque ya se implantó la enseñanza en euskera
ya desde los años 70 y en los años 80 está ya muy extendida en la sociedad vasca, incluso en Navarra, e incluso en el País Vasco francés en parte también, siempre todo por vías voluntarias. O sea, no ha habido imposición, no ha habido debates de polémicas sociales de hay imposición del euskera, está obligado, tal. No, o sea, siempre ha sido voluntario. Quien quería coger un modelo lingüístico no en euskera, sino sin más con euskera como asignatura o incluso sin euskera, podía hacerlo. Pero mayoritariamente ha ido habiendo una extensión cada vez más del modelo lingüístico en euskera, ¿no? Y entre los hablantes del euskera, las familias hablantes del euskera, desde luego que sí. O sea, con lo cual, ya todas las personas, hoy en día hasta 40 o 50, hasta 50 años, euskaldunes, hablantes del euskera, todos han pasado por la escuela y entonces son alfabetizados en euskera. Y entonces tienen una forma de hablar o conocen por lo menos los registros cercanos al euskera común. Lo cual, esto permite también que se den unas relaciones bastante espontáneas. O sea, entonces, cada uno habla desde su habla espontánea. Tal vez en su propio pueblo hable con todas las características plenas del habla local, ¿no? Pero cuando sale del pueblo o de su provincia y se relaciona con hablantes del euskera de otras zonas, sin perder espontaneidad, hay como una cierta confluencia, ¿no? Y cada uno convergen un poco hacia el habla común. Pero no, sin rigideces. No es un salto tan grande y sin rigidez. No, aunque puede llegar a ocurrir en algún momento, ¿no? Pero no es un salto tan grande, ¿no? Y de hecho, te podría decir yo mi propia experiencia. A veces, por ejemplo, tengo reuniones o por motivos o académicos o profesionales. También en tu propia experiencia como académico de la lengua vasca, que ahí por definición os juntáis hablantes de muchos dialectos. Claro, sí. Entonces, pues cada uno habla desde su habla natural y te entiendes perfectamente. O sea, cada uno habla desde su habla natural, un poco comunizada. Tú hablas desde tu habla natural y no hay ningún problema. Como nos ocurre en el castellano, ¿no? Pues yo estoy hablando con un argentino o con una argentina, yo nunca sabré hablar como ellos, y menos el sistema verbal, etcétera, ¿no? Pero ellos hablan en argentino, entre comillas, yo hablo en español de España y nos entendemos perfectamente. Mencionas en el libro, por ejemplo, de 1863 a 1966, se pierden 30.000 vascohablantes y se ganan casi 90.000 hispanohablantes en Navarra, ¿verdad? Sí. Y dices que básicamente esa pérdida se produce en territorios en donde el vasco era minoritario. Sí. Claro, a mí, reflexionando sobre esa situación, pues me surgía la pregunta de, bueno, en estos territorios donde se puede recuperar el vasco, tanto en Navarra como en el País Vasco, zonas hoy de habla mayoritaria castellana, claro, cuando se empieza a recuperar el vasco, por definición va a ser lengua minoritaria. Y eso, claro, tiene unas implicaciones en cuanto a ideologías lingüísticas que son necesarias. En fin, más que una pregunta, te quería pedir que reflexionases un poco sobre eso, qué es necesario sobre el terreno, qué actitudes de los hablantes, qué ideologías lingüísticas son necesarias para que el vasco, primero como lengua minoritaria en esos territorios y luego quizá como mayoritaria, se vaya extendiendo. Yo creo que la reflexión principal es la de, coexistencia o colaboración o aceptación mutua entre las lenguas y entre los hablantes de las lenguas. Porque estamos hablando, en este caso, de lenguas propias de la región. Lo que consideremos región, ¿no? Sea Navarra, sea el País Vasco y Navarra en la parte española o
o incluido el País Vasco francés, vale, pero de lenguas propias. No estamos hablando de lenguas de inmigrantes, que eso es otro asunto que hoy en día está muy sobre está encima de la mesa, ¿no? Pero en este caso, además, estamos hablando de lenguas propias, reconocidas por la ley como lenguas propias, etcétera, y que entonces tienen digamos, otro plus de legitimidad. Vale. Luego, dentro de eso, yo creo que es muy importante, digamos, la convivencia o la aceptación mutua entre unas lenguas y otras, ¿no? Y luego es importante también no caer en algo así como darle la vuelta a la tortilla. Que, bueno, esto en castellano es una expresión muy común, ¿no? Pero una tortilla, tú le das la vuelta, entonces quien estaba abajo pasa a estar arriba, y quien estaba arriba pasa a estar abajo. Esto sería súper perjudicial, tener una visión de este tipo, de que hasta ahora el euskera hemos estado abajo, el castellano ha estado arriba, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y los del castellano van a estar abajo y nosotros vamos a estar arriba. Esa ideología sería sumamente perniciosa y no haría más que crear rechazos y en definitiva sería aplicar la idea de monolingüismo de Estado y de imposición del monolingüismo de Estado. Primero te la han aplicado a ti y ahora la aplicas tú al prójimo. Y entonces eso, para mí, ni hablar. O sea, eso no existe para mí y no va a existir. Iría en contra de toda esa cultura del bilingüismo aditivo, sí, y crearía muchas resistencias, claro, en una sociedad donde el castellano es muy hablado, claro. Claro, hay quien sueña algo de esto, ¿eh? Digamos, hace 40, 50 años había un sueño por ejemplo, de convertir toda la región de habla vasca, todo el País Vasco más Navarra, o lo que a veces se llama de forma cultural pues, el País Vasco o el país de la lengua vasca, ¿no? Convertirlo en monolingüe euskaldun o en monolingüe del euskera. Eso fue un sueño de hace 50 años, de que todavía tiene algunos ecos. Ese sueño no era más que un calco y a la inversa del sueño de la Revolución Francesa. Esos ecos, perdón, ¿tú crees que son más entre los lingüistas, entre las élites culturales o más políticos, sociales? Más entre activistas. Entre académicos y profesionales de la lengua, no. Entre activistas de poca formación, todavía sí. No sé cómo. Y a veces ocurre que activistas de poca formación, pero de mucho activismo, crean un marco, crean una situación en la que incluso gente de más formación o académicos casi le reconocen el derecho a marcar el camino a activistas de poca formación. Sí. A veces ocurre. Eso pasa de que el que más grita marque el debate. Sí. Te quería, para terminar este apartado, te quería preguntar sobre las diferencias que encuentras tú entre la gente. Tú hablas de convivencia de lenguas. A mí casi me gusta más hablar de convivencia de hablantes diferentes lenguas. Sí, yo también, ¿eh? Al final somos las personas concretas quienes tenemos que convivir, ¿verdad? Y pensaba yo en las dos grandes ciudades del mundo vascohablante donde se habla muchísimo castellano, que es en Pamplona y en Vitoria, ¿no? Vitoria en el País Vasco, Pamplona en Navarra. Es una pregunta casi que personal. Si tú notas diferencias cuando vas a estas ciudades y hablas en euskera con un desconocido, si las reacciones son distintas o, en fin, las culturas glotopolíticas te parecen diferentes o parecidas. Mira, primero me vas a permitir, yo también creo, o sea, mi planteamiento consciente y el que me hago a mí mismo siempre es hablar en términos de hablantes o en términos de grupos sociales de hablantes. A veces
por facilidad o por hablar de relaciones entre las lenguas, ¿no? Sí, sí, pero, lo sé. pero yo hablo, cuando perdón. me pongo serio, a pensar en serio, pienso en términos de hablantes, e incluso el libro se titula así también, vasco hablantes y castellano hablante. Sí. Lo sé, no pretendía ser una crítica. No, ya, sí. Vale, y luego, entonces, dices si el ambiente es distinto en Vitoria o en Pamplona, algo así, ¿no? Respecto al euskera. Sí, en ciudades que son bastante castellano hablantes, si la actitud es más favorable a la gente que va hablando en euskera o no. Mira, en Pamplona es la capital de la región de Navarra, ¿no? O de la comunidad autónoma de Navarra, ya que es una de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas del Estado español, ¿no? Entonces, ya tiene una entidad política muy, muy fuerte, ¿no? Muy propia y muy fuerte. Y eso ya por fin crea dinámicas sociales diferentes en tu comunidad y en la comunidad que está a 100 kilómetros, ¿no? Vale. En Navarra hay bastante polarización social y política en torno a la lengua vasca, así se ha de fomentar o no. Y esa polarización unas veces se manifiesta mucho, otras se manifiesta poco, etcétera, ¿no? Pero hace que actitudes contrarias al fomento de la lengua vasca a veces se manifiesten y que incluso pues uno no sabe muy bien si entra a un sitio hablando euskera, no sabe muy bien qué cara te van a poner. Si te van a poner buena cara o te van a poner mala cara, ¿no? En cambio, en Vitoria es en el país, la comunidad autónoma vasca, y es el País Vasco como tal, ¿no? Allí, aunque en Vitoria tradicionalmente la lengua ha sido el castellano, pero todos se han sentido parte del País Vasco, entonces ninguno de ellos en Vitoria, de forma generalizada, nadie ha puesto en cuestión que el vasco es una lengua propia de ellos también. Entonces, la hablen o no la hablen, por lo general no se van a manifestar en contra ni van a poner caras raras. Incluso yo tenía un compañero de trabajo que trabajaba en Pamplona, pero era de Vitoria y me decía, no te puedes imaginar qué ambiente tan distinto encuentro en Pamplona respecto a la lengua vasca en comparación con lo que encuentro en Vitoria. En Vitoria es mucho más relajado. Forma parte del imaginario común que el vasco es la lengua de todo el País Vasco y que es normal hablarlo. Y en Navarra sí que es verdad que, bueno, parte de la sociedad tiene esa ideología de que el vasco no es una lengua de Navarra, sino de parte de Navarra, ¿no? Sí. Luego hay unas situaciones intermedias que es viendo, a ver, en Navarra es una realidad histórica y sociolingüística y cultural y de todo tipo, que hay una parte de Navarra que es culturalmente vasca, en el sentido etnográfico, de Julio Caro Baroja o de historiadores, etcétera, ¿no? Y otra parte que es, digamos, el norte de Navarra y que está más cercano a Guipúzcoa y al País Vasco francés, etcétera. Y hay otra parte, la más cercana al Ebro y a Aragón o a La Rioja, que no es culturalmente vasca y que la toponimia no es vasca, etcétera. Nada que te recuerde al euskera, ¿no? Hace 3000 años nunca se podrá saber, ¿no? O por ahora no se podrá saber, pero en tiempos históricos conocidos nada te recuerda al euskera. Entonces, esa gente que es de esta zona del Ebro, que no tienen vínculos culturales con el euskera, cuando están en plan abierto dicen, mira, yo soy de Navarra, en Navarra sé que se habla euskera y que es lengua propia de mi comunidad también, solo que no de mi comarca. Pero si voy a otras comarcas sé que me voy a encontrar con el euskera. Justo hace 2 o 3 días venía en el periódico una entrevista con un nuevo jefe de la policía
autonómica que va a ser el jefe del área del Baztán de la Policía Autonómica Navarra. Y él decía, pues yo soy del sur de Navarra, con lo cual yo no tengo el euskera como lengua propia ni de mi cultura, pero sé que voy a una zona donde se habla vasco. Entonces, mi reto es gestionar la pluralidad y yo mismo, a pesar de que tengo 50 y tantos años, ver si soy capaz de aprender euskera. Y por lo menos dirigir un cuerpo de policía en el que muchos de sus miembros pues hablan euskera y que en cualquier caso van a tener que tratar con población que habla euskera. Algo así. Me alegro que vaya mejorando esa convivencia de hablantes de diferentes lenguas, porque ha sido muy compleja, ¿verdad? A lo largo de toda la historia de Navarra, tú hablas que la situación actual no se puede entender sin ese desequilibrio estructural que ya había en el reino medieval de Navarra. Y coméntanos, por favor, un poco cómo era esa situación lingüística en el reino de Navarra. Vale, mira, Navarra tiene una característica, que es que tiene unas raíces históricas muy, muy largas, ¿no? En la Edad Media era un reino independiente, igual que existía el reino de Aragón o el reino de Castilla o el reino de León, existía el reino de Navarra. Fue reino independiente hasta 1512 y dejó de ser reino independiente conquistado por Castilla. La época de más o menos de forma paralela a cómo se cerró la reconquista con la conquista de Granada, se conquistó el reino de Navarra. Entonces, por parte de determinados defensores de la lengua vasca y de determinados defensores del nacionalismo vasco o del nacionalismo vasco desde Navarra, visto desde Navarra, dicen que fuimos conquistados y esa conquista nos impuso también la castellanización. Entonces, hay el tratar sobre los orígenes, sobre la tradición lingüística de Navarra, tiene algo de debate interno con este tipo de gente, porque esto se ha traducido a veces también en ámbitos académicos o semiacadémicos o divulgativos o en libros, en conferencias, etcétera, ¿no? Y tiene algo sin más objetivo, ¿no? Pues estoy analizando mi situación actual o la historia desde 1863, pero bueno, en la medida que Navarra tiene una tradición histórica muy delimitada y muy reconocible, pues vamos a ver qué tradición había antes, ¿no? Vale, entonces, bien, y yo, sin ser especialista en historia medieval, o sea, yo la historia medieval la leí, yo estudié a los grandes autores de historia medieval, ¿no? Pero yo no soy especialista en eso. Pero enseguida yo lo que vi por todos los testimonios es que el reino de Navarra en la Edad Media era un reino cuyo aparato funcionaba en romance. Entonces todavía había romance navarro, igual dentro de la fragmentación lingüística del latín y que dio lugar a las lenguas romances actuales, hubo un romance navarro que duró durante toda la Edad Media, ¿no? Sí, si me permites, perdón, un inciso, sí. Recuerdo brevemente que en otro de los vídeos del canal, en el vídeo del aragonés, Guillermo Tomás Faci habla un poquito sobre el romance navarro precisamente y comenta que en su opinión va evolucionando y al principio el romance navarro se parece mucho al aragonés y al final de la época se parece muchísimo al castellano, se ha ido castellanizando progresivamente. Sí, yo también eso es lo que creo y eso es lo que conozco y digamos eso es el conocimiento común compartido, ¿no? Vale, pero existía romance. Entonces, también en el territorio del Reino de Navarra en la Edad Media había también ya unas zonas muy romanizadas y otras muy de habla vasca.
y estaba todo como entremezclado, ¿no? A su vez, los órganos principales de gobierno, las cortes donde tenían representación las villas o los pueblos o las ciudades y todo el aparato, hubo, por ejemplo, una sesión de cortes de 1329 en la que en la que están descritos qué localidades, qué pueblos y qué villas, etcétera, tenían asiento, ¿no? Y ya se sabe cuáles eran también las líneas lingüísticas de Navarra en aquella época. Entonces yo situé en el mapa los pueblos que tenían representación en las cortes y me resultó ser que gran parte de ellos provenían de la zona de habla romance ya. Muchos de romance puro, o sea que no había vascuence, que no había lengua vasca, y otros de unas zonas bilingües. Y de las zonas puramente vascas casi no había representación en las Cortes de Navarra. ¿Es en qué año, perdón, has dicho? 1329. Eso ahora no te puedo decir la página exacta. Mira, eso ya sí que cuentas en el libro, ¿no? Como la primera dinastía sí que era vascohablante, pero enseguida se cambia a una dinastía de habla romance y hay ese desequilibrio político, ¿no? Que comentas ahora con el sur de Navarra con más peso político en la conformación del reino. Sí, entonces, y luego, bueno, también había otra cosa, las élites, los notarios, el personal eclesiástico, etcétera, ¿no? Todos eran, o sea, Navarra era un territorio cristianizado, aunque hubiera sido de cristianización tardía, probablemente respecto a otras zonas de la península ibérica, pero era un territorio cristianizado. Entonces las élites o la monarquía o el personal dirigente y el personal eclesiástico, no digamos, o sea, eran de cultura cristiana y de cultura latina o de cultura romance. Se situaban ellos ahí. Muchos vendrían y venían de zonas de habla natural vasca, muchos serían bilingües, incluso hay testimonios de cartas entre altos cargos de la corte, cartas informales entre ellos en euskera, etcétera, pero todo el aparato se veía a sí mismo en términos de romance. De vez en cuando hay mención a la lengua vasca, o por ejemplo, en actas notariales o en documentos de compraventa, o etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, ellos, los notarios o quien escribe, dice: nos possumus dicere salto del Rebeco, algo así, ¿no? O incluso lo llegan a decir alguna vez en latín y en romance, y dicen, y que es dicho en rústica lengua, en la lengua rústica o en lengua de los vascones, saltus ircorum, que es no, saltus, no, otra forma. Entonces, ellos distinguían claramente entre nos y los rustici, y los rústicos, o los vascones. Ellos se consideraban a sí mismos nos frente a los otros. ¿Qué nivel de permeabilidad habría? No se sabe, porque bueno, los medievalistas podrán decir más, ¿no? Pero era una sociedad muy jerarquizada, etcétera. Recordaba, leyendo tu libro, también otras lecturas que estoy haciendo para este curso, ¿no? Sobre el concepto de Estado, de identidad nacional en la Edad Media, ¿no? Que es tan diferente a ese concepto que de alguna manera todavía se arrastra del Estado moderno, de una lengua, una nación, incluso una religión, tal. En la Edad Media
es que verdaderamente la identidad en la península era más importante el ser cristiano o no cristiano y no había una conexión tan fuerte entre las élites del reino y el pueblo. Vaya, que las élites del reino hablasen una lengua diferente a la mayoritaria del pueblo no era ni raro ni un problema como si nos parecería hoy a nosotros, claro. Sí, sí. Y en un mundo cristiano, ¿no? Medieval, donde la política y la religión va en un pack, habría sido, y el latín como lengua de la religión, es verdad que habría sido muy complicado, no digo imposible, pero habría sido muy complicado que naciese un reino de Navarra vascohablante, ¿no? Habría tenido dificultades, por lo menos, para relacionarse con el entorno. Sí. Yo por lo menos no he leído en ningún sitio ni a ningún autor testimonios de que se hubiera planteado algo así. Como mucho, autores medievalistas dicen en qué lengua se expresaría en la intimidad el rey navarro Santos Fuerte, por ejemplo. Pues, ¿sabría euskera? ¿Se expresaría en euskera o no? Pero lo dejan en el aire, ¿no? Otra cosa ya a partir del siglo XVI, cuando digamos, las lenguas vernáculas fueron no solo tomando forma, sino codificándose, escribiéndose, etcétera, ¿no? Entonces, también con el euskera hubo ya aparición de euskera, de libros de euskera escrito, ya de literatura escrita en euskera, incluso un libro que fue el segundo libro en importancia de la historia de la lengua vasca, creo que es de 1575, es la traducción del Nuevo Testamento a la lengua vasca. Y esa traducción se realizó en la parte navarra francesa, que en aquel tiempo era todavía reino independiente. O sea, la parte española de Navarra la había conquistado ya Castilla, ya formaba parte del Estado español, digamos, o de como se llamara entonces, ¿no? Pero la parte francesa de Navarra era todavía, durante unas décadas, fue un reino independiente. Sí, durante mucho tiempo los reyes de Francia eran llamados reyes de Francia Sí, y de Navarra. Sí. No voy a decir la época, no me voy a atrever, pero recuerdo que cuando lo vieras, una época muy tardía que nos llama la atención desde nuestra perspectiva actual. Sí, sí. Entonces, en ese reino encargaron la traducción del Nuevo Testamento a la lengua vasca. Entonces fue un encargo de la reina al mayor conocedor de la lengua y de la lengua vasca y de la Biblia, de los estudios bíblicos, etcétera, ¿no? Hizo una obra de una envergadura enorme. Eso podía haber dado pie o sentar alguna base de un desarrollo estatal o administrativo o algo más vinculado a la lengua vasca, ¿no? Lo que pasa es que también el reino navarro-francés también acabó enseguida, ya sumido dentro de Francia, entonces ya eso... Cuéntanos eso, por favor. Esa era la siguiente pregunta. Compara un poco la historia social del vasco en España y en Francia, porque claro, no ha sido igual la presión política y lingüística del español y el francés. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Así desde la Edad Media hasta la actualidad, ¿qué diferencias y qué similitudes ves entre la situación social del vasco en un territorio o en otro? En la Edad Media yo no veo grandes diferencias, dentro de que había más, o sea, el nivel de institucionalización y el peso demográfico y demolingüístico y así estaba en la parte española y no en la parte francesa, porque la parte francesa era más pequeña, etc. Vale. Luego, a principios de la Edad Moderna, o a partir de 1500 y pico, hubo más desarrollo literario del euskera en la parte francesa que en la parte
que en la parte española, digamos, en la parte norte o que en la parte francesa que en la parte española, que en la parte sur. Entonces, eso fue así durante 100, 200 o 300 años. Digamos, cuando tú estudias historia de la literatura vasca, las grandes obras de la literatura vasca y los grandes autores de literatura vasca del siglo XVI, XVII y XVIII, por lo menos del XVI y XVII, son vasco-franceses. Había mucha permeabilidad, o sea, iban y venían. Por ejemplo, tal vez el considerado como el clásico de los clásicos se llama Axular, A-X-U-L-A-R. Este era nacido en la Navarra española. Pasó a ser párroco en un pueblo de la Navarra francesa, el País Vasco francés, muy cercano a la Navarra española. Él hablaba, su dialecto era como dentro de ser algo buscando alguna unificación, era un dialecto básicamente vasco-francés. Vale. Él a su vez había estudiado en Salamanca, o sea, iba y venía. Pero el libro lo escribió siendo párroco de una parroquia vasco-francesa, imprimido bajo auspicios de nobles de la región franceses, etc. Vale. Luego, en el siglo XVIII empezó a haber ya nombres importantes de la literatura y del cultivo del euskera también en la parte española. También hubo, yo creo que algo descenso de la parte vasco-francesa, y luego lo que marcó un cambio fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, a España no llegaron más que ecos, ¿no? O la conquista de Napoleón, etcétera. Pero, o sea, en cambio en Francia se implantó al 100%, ¿no? La Revolución Francesa, en términos lingüísticos, era centralista y uniformizadora. Y era una nación, Francia, un Estado, el Estado francés, y una lengua, la lengua francesa. Y eso lo implementaron no solo como ideología, sino como programa de acción lingüística. O sea, un plan preconcebido y organizado de francesización de toda la sociedad francesa y de acabar con las lenguas regionales, y que las consideraban eso, como restos del feudalismo, instrumentos de la superstición, etc. Ahí se combinaba además la ideología, ¿no? La Revolución Francesa pues era una ideología revolucionaria de libertad, igualdad y fraternidad frente al viejo régimen, ¿no? Y al feudalismo y a la aristocracia, etcétera, ¿no? Entonces también asociaban las lenguas, el euskera y las lenguas regionales, las asociaban con el viejo régimen. Y encima ocurría que los cuadros de la Revolución Francesa, los cuadros humanos directivos de la Revolución Francesa, la mayoría de ellos sabían, su lengua era el francés y no sabían otras lenguas. En cambio, muchos cuadros contrarios a la revolución, y la Iglesia por lo general también era contraria a la revolución, hablaban las lenguas regionales. Entonces consideraban, además, había que romper las lenguas regionales también como una vía de implementación de la revolución. La Iglesia sí que se había preocupado, ¿no?, de ofrecer servicios religiosos en esas lenguas para tener más audiencia, efectivamente. Entonces, en Francia ha habido un programa muy, muy consciente y muy deliberado de implantación del francés, de francesizar a toda la población y de intentar que desaparecieran las lenguas regionales, cosa que no ha ocurrido. O sea, se han debilitado mucho, pero no han llegado a ocurrir, ¿no? Ahora está habiendo un cambio en Francia también. Una aceptación de las lenguas regionales, un reconocimiento de la enseñanza, derecho a la enseñanza, etcétera, ¿no? En España también hubo una tendencia centralista fuerte,
una tendencia uniformizadora fuerte, pero no tan coherentes ideológicamente como en Francia, en España. Entonces, por una parte funcionaba el modelo francés y también el modelo administrativo y de expandir la lengua a través de la administración y a través del ejército, del servicio militar y a través de la enseñanza, etcétera, tal como hemos comentado antes, pero también había un cierto reconocimiento a la pluralidad o a la diversidad en España y a las lenguas regionales, por lo menos de palabra, ¿no? Pero el hecho de que de palabra, por ejemplo, viniera la reina a Pamplona o al País Vasco y dijera, pues, vascos, hablar vuestra milenaria lengua, estar orgullosos de vuestra milenaria lengua, etcétera, eso era un motivo de orgullo y de ánimo para los hablantes del euskera y para los promotores de la lengua del fomento del euskera, ¿no? Pues como nos ha encomendado la propia reina, pues tenemos que fomentar nuestra lengua, no dejar que se pierda, etcétera, ¿no? Eso en Francia no se veía. La medida de promoción no es gran cosa si no va acompañada de hechos concretos, pero bueno, supongo que por lo menos tenía el efecto de evitar ataques muy agresivos, ¿no? Sí. Por parte de otros sectores castellanizados, claro. Sí, entonces se daban unas situaciones como más mixtas, más mixtas que en Francia. A su vez, España, yo me atrevería a decir que es como más, a ver, ¿cómo diría? Más impulsiva que Francia. Entonces, una situación de un mayor equilibrio en España, en conceptos, en España que en Francia, en cambio, al ser por carácter determinada gente más impulsiva, puede parecer, y más dada a gritar y a usar palabras duras y menos democráticas, podría parecer como que hay tanta dureza en España como en Francia, pero no, ha sido algo distinto. ¿Cuál dirías, en la historia de España, cuál dirías que ha sido el momento de mayor presión hacia los vascohablantes? Bueno, el momento de mayor presión, desde luego, es la dictadura de Franco, la dictadura franquista. La dictadura franquista era una dictadura pura y dura que surgió en el contexto de Hitler en Alemania, del fascismo en Italia, de la dictadura militar en Grecia, de la dictadura militar en Portugal y la dictadura militar en España, ¿no? Y son más o menos, tú los puedes mencionar los 5 como seguidos, ¿no? Solo que Hitler en Alemania y el fascismo en Italia fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. España no entró en la Segunda Guerra Mundial, fue un país neutral, con lo cual no fue derrotado y con lo cual perduró la dictadura de Franco, ¿no? Pero genealógicamente tiene algo que ver con estas otras. Vale. Entonces, era un régimen dictatorial muy duro y que además resultó de 3 años de guerra civil. Y en la guerra civil los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes estuvieron en contra de Franco. Con lo cual, cuando Franco ganó en 1979 e implantó ya la dictadura hasta 1975, toda manifestación abierta o velada de nacionalismo vasco o de nacionalismo catalán, pero de lo nuestro, hablando de nacionalismo vasco, estaba perseguida. Y de alguna forma la promoción de la lengua vasca pues tenía alguna connotación nacionalista, ¿no? Con lo cual también estaba primero perseguida y luego posteriormente mal vista, porque la dictadura de Franco también duró 40 años, entonces también pasó por unas fases más duras y otras como más blandas, o que iba habiendo como una especie de ebullición social a la que ya no le podían poner coto, ¿no? De hecho, por ejemplo, las primeras escuelas modernas en lengua vasca, que se llaman las ikastolas, pero que son escuelas en modelo de inmersión lingüística en euskera,
ya como fenómeno social empezaron en los años 60, durante el franquismo. Primero de forma casi clandestina, luego toleradas y luego por fin legalizadas, ¿no? O semi-legalizadas. Hubo unos antecedentes en los años 30 en la República, pero aquellos sí que fueron ya arrasados, etcétera, ¿no? Pero luego, en los años 60, ya empezó a haber quien con mucho esfuerzo por parte de sus padres ya iba a estudiar la enseñanza, la escuela en euskera y por fin, y tenía el reconocimiento, tenía el título, pues de hecho, has hecho la escuela, el título de la escuela, ya estaba reconocido, ¿no? Eso por fin se generalizó en los años 70, ya tras la muerte de Franco, ¿no? Pero había antecedentes. No sé. Te quería preguntar también un poco sobre la cuestión de la conciencia de unidad, porque estamos aquí repasando momentos muy interesantes de la historia del vasco en Francia, en el País Vasco, en Navarra, con ya esos desequilibrios estructurales del Reino de Navarra que se heredan, en fin. Y en esta situación tan compleja históricamente, una lengua que se habla en varios territorios políticamente independientes, vaya. La conciencia de los hablantes de estar hablando una misma lengua ha tenido cambios a lo largo de la historia, como por ejemplo pasaba con la cuestión del catalán y el valenciano, que ha pasado por distintos momentos, o sí que ha habido una conciencia cultural y lingüística sólida a lo largo de la historia. Yo diría que sí ha habido. O sea, por lo menos los testimonios que hay y desde las primeras manifestaciones de la literatura en euskera, ya desde 1500 y pico, hay una conciencia de que están escribiendo en lengua vasca, entonces y le llaman ya euskera, y de que esa lengua vasca está despreciada por algunos, y entonces la primera obra en lengua vasca es un poemario, ¿no? Y uno de los poemas dice: euskera, sal a la calle, euskera, sal a la plaza, euskera, sal al mundo. Hasta ahora se creían otros que no era posible escribir en euskera, pero ahora estoy probando que es posible y ellos comprobarán cómo estaban engañados. En el 1643, en este libro que te he dicho, que es tal vez la obra cumbre de la literatura vasca, que es el libro Gero de Axular, Gero que significa luego, vale, y que es una obra de literatura, digamos, religiosa, ¿no? Pero tiene el prólogo, habla de conciencia lingüística. Dice, o sea, él habla de sí mismo, o sea, de la lengua como euskera, dice, pero el euskera lo hablamos desde Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra y las 3 provincias del País Vasco francés, que son la Purdi, Baja Navarra y Suberoa, o Soule. Vale, dice, en cada lugar hablamos un poco distinto, incluso a la palabra, a la lengua, al euskera, le decimos de una forma un poco distinta, pues unos con H aspirada, otros sin H aspirada, con Y, tal, pero le hablamos algo distinto. Esto en parte es resultado de que somos entidades administrativas distintas, pero él tiene conciencia de que es una sola lengua y habla también de Euskal Herria, que es Herria es pueblo y Euskal es euskera, es lengua vasca, es el pueblo de la lengua vasca y que es el nombre que se ha dado a sí mismo tradicionalmente el pueblo vasco. No sé. Esa conciencia que está documentada, como cuentas, se me ocurrió ahora que es incluso otro argumento más en contra de ese supuesto aislamiento. O sea, se ve claramente que dentro de los territorios de habla vasca había movimiento de unas zonas a otras, cruzando los Pirineos, vaya.
No tiene ningún sentido mantenerlo del aislamiento, sí. No, bueno, cruzaban los Pirineos y cruzaban los mares, o sea, Sí, cruzar los mares, sí, sí. claro, sí, o sea, cruzaban los mares o por vía, bueno, por vía autónoma, porque es un pueblo que tiene mucha costa, ¿no? Entonces es un pueblo muy marinero. Entonces cruzaban los mares a Terranova, A Islandia, a la verdad, Islandia. te recomiendo a la gente que investigue un poco ese pidgin islandés vasco tan curioso. Sí, 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 sí. O sea, y luego, desde luego, los cruzaban también dentro de las empresas o comerciales o conquistadoras españolas o francesas, vamos, o sea, alistados, pero no sin más como meros soldados y como meros obedientes, sino como cuadros, como dirigentes, como capitanes, etcétera, ¿no? Quería cerrar esta entrevista con una última pregunta ya de cara al futuro. ¿Qué desafíos crees que tiene la lengua vasca? ¿Qué cosas están por hacer? ¿Por qué camino te gustaría que fuese la lengua vasca en la sociedad navarra y vasca y francesa? Mira, a ver, tiene un desafío que es permanente, que es el de la colaboración o la convivencia o el llevarse bien y el reconocimiento mutuo entre los hablantes de una lengua y los hablantes de otra. Este es un desafío permanente y la aceptación mutua de los hablantes del euskera por los del castellano y del castellano por los del euskera. Esto es un reto permanente. A veces parece que está ya logrado o que está ya constituido, establecido ya, o sea, que ya has dado una solución exitosa, pero luego ves otra vez que no, que vuelven a saltar chispas o surgir problemas, etc. Entonces, este es un reto permanente que hay que construirlo y reconstruirlo permanentemente, tanto en la vía de convivencia entre hablantes, entre grupos sociales, a nivel social y a nivel político y legal, etc. Entonces, esto es algo que hay que construirlo permanentemente. Y máxime visto desde Navarra, vale, desde mi región en concreto, ¿no? Y luego, ahora está apareciendo un fenómeno especial que es el de la calidad y la vitalidad lingüística de los nuevos hablantes. A ver, la sociedad vasca, ha tomado la opción general y conjunta de extender la lengua vasca, ¿no? de promover el aprendizaje de la lengua vasca entre capas de población de la propia región, o sea, digamos mi vecino, pero que no tenga el euskera de lengua de primera lengua, ¿no? O de lengua de familia, etcétera, o de lengua natural. Entonces, y esto es digamos una decisión colectiva, como se tomen las decisiones colectivas, ¿no? Pero es un Es un proceso. consenso, sí, Sí, actual. Un consenso. sí, eso existe. El resultado de ello es que los hablantes, el porcentaje de hablantes naturales y que tienen plena vitalidad lingüística en euskera está decayendo algo y está aumentando el peso, el porcentaje de hablantes que tienen el euskera como segunda lengua. Entonces, en conjunto, está aumentando el número de hablantes del euskera. Como te digo, o sea, si se puede hablar en total entre hablantes y semihablantes de 1.400.000 personas y de hablantes pues, de en torno a 900.000, bueno, pues son números muy considerables, ¿no? Pero si de ahí vieras cuántos son de primera lengua y cuántos son de segunda lengua, ahí hay un reparto, ¿no? Entonces, los que son de segunda lengua tienen menos vitalidad y menos naturalidad en la segunda lengua, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, ya no hay debate. Está aceptado que el euskera tiene unos hablantes de mucha vitalidad lingüística y de otros, pues como más encorsetados, como corresponde a uno que es tu segunda lengua, ¿no?
pero está trayendo otra consecuencia, que es a la hora de utilizar la lengua o a la hora de transmitirla. Cuando un hablante de L2 o de segunda lengua, que tiene menos naturalidad, va a tender espontáneamente a utilizar menos el euskera y utilizar más la lengua, el castellano o el francés, que las lenguas en las que habla más espontáneamente, ¿no? A veces esto se corrige o se compensa con conciencia lingüística o con conciencia de aprendizaje, ¿no? Pues ¿cómo mejoro mi idioma? Pues practicándolo. ¿Cómo mejoro yo el alemán? Pues practicando alemán, ¿no? ¿O cómo mejoro el castellano? Pues si soy alemán, pues practicando el español, ¿no? Así. Pero quieras que no, por fin hay como un peso de gravedad hacia la lengua primera de cada persona, ¿no? Entonces, esto está aflorando ahora como un problema del que está habiendo conciencia ahora. Entonces ya se empieza a hablar de optimizar el sistema lingüístico, no, el sistema educativo, de forma que salgan los nuevos estudiantes, salgan pues lo más dotados posible en la lengua vasca, que se trabaje más la espontaneidad o los registros naturales, etcétera. Probablemente haya también que cambiar un poco la mentalidad. Digamos, tú como promotor del euskera, te gustaría que se hablara mucho y que se tradujera inmediatamente, automáticamente, el incremento del número teórico de hablantes al incremento de los practicantes, ¿no? Al uso real. Al uso real, ¿no? Pero a veces, pero en la medida que hay este decalaje, este desfase entre lengua 1 y lengua 2, pues lo vas a tener que aceptar y ya no va a ser tan... No lo puedes vivir como de una forma agónica o de una forma ¿qué nos pasa? ¿Qué problema tenemos? Pues igual es algo natural. O le echo la culpa al gobierno porque no enseña suficientemente bien la lengua, pues igual no, sino que tienes que aceptar las cosas como son y reconocer que ya los gobiernos y las administraciones han puesto en tus manos una cantidad ingente de medios, de recursos. Solo en Navarra yo calculo que hay 4.500 entre la enseñanza, 4.500 enseñantes que enseñan en euskera o la lengua vasca o etcétera, ¿no? O 4.000 o algo así. Son sueldos pagados por unos en la enseñanza pública y otros en la enseñanza concertada, pero subvencionada por el Estado. En la comunidad autónoma vasca, pues igual habrá 15.000 o 20.000, así, ¿no? Con lo cual hay una fuerza de trabajo, igual una fuerza de 20.000 personas liberadas cobrando sueldos para enseñar el euskera y esto tiene que dar unos frutos, ¿no? Y tú tienes que pensar que está en tus manos como comunidad lingüística vasca también optimizar a toda esta fuerza de enseñanza que tienes, ¿no? Habrá que ver cómo se puede hacer en el futuro y lo trataremos, lo adelanto ya también en otro vídeo específico. Con esos alumnos que consiguen una competencia en vasco, cuando luego cambian de ambiente, van a una ciudad universitaria, a veces incluso salen del País Vasco, como luego en poco tiempo mudan mucho sus usos lingüísticos y qué se puede hacer, qué puede hacer el Estado, ¿no? Porque con los niños los controlas, los tienes en el sistema educativo, pero ya luego con los adultos es otra historia. Las políticas lingüísticas tienen mucho menor efecto y imagino yo que gran parte quizá había muchísimas, no lo sé, muchísimas esperanzas en cambiabas la escuela y ya cambiaba mágicamente la situación de la lengua y se está viendo que efectivamente que es un poco más complicado que eso, ¿no? Sí, es más complicado. Sí. Entra en el terreno de lo privado, entra en el terreno de lo social. Ya ahí el Estado, por definición, no puede intervenir casi. No sé. Es un tema muy apasionante y complejo. Lo trataremos en otro
vídeo específicamente. Vamos a acabar la grabación aquí, así que bueno, te doy las gracias por tu amabilidad, por todo lo que hemos aprendido y recomiendo una vez más a todo el mundo este libro, que no solo para los que les interese el vasco o la historia lingüística de Navarra, sino en general para los que quieran ganar un nuevo enfoque teórico diferente para la cuestión de la preservación y la muerte de las lenguas. Creo que es muy interesante y bueno, lo dicho, te agradezco muchísimo la charla, ha sido un placer. Pues ha sido un placer también, muchas gracias a ti, muchas gracias a las oyentes y muchas gracias a los oyentes y a la universidad. Muy bien, un Y un placer. abrazo, adiós. Vale, muy bien, pues